Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo Amazon AWS VPC. Básicamente, si ya estuvieron viendo algunos de mis videos anteriores de qué es la nube, todo lo que viene siendo redes informáticas y todo eso, VPC tiene que ver muchísimo con eso, porque bueno, justamente acá es donde nosotros vamos a poder crear nuestras direcciones IP privadas o públicas dentro del contexto de AWS y también poder crear esa nube privada para la empresa, ya sea para nuestros servicios, para proteger los datos y que únicamente los usuarios que tengan disponible esa información dentro de la red puedan utilizarla o hacer de la información lo que se quiere. Pero bueno, es una pequeña introducción de qué es VPC. Obviamente no voy a estar utilizando mucho la consola de AWS porque genera costos. Pero bueno, por lo menos dar un concepto o algo por el estilo, bueno, esa es mi idea. Así que bueno, primero que todo, ¿qué es VPC? Bueno, básicamente una nube privada de Amazon o una Virtual Private Cloud que, como había dicho anteriormente, permite aprovisionar una sección de la nube dentro de nuestro Amazon Web Services, aislada de forma lógica, donde nosotros podemos lanzar recursos AWS o servicios dentro de una red virtual que nosotros definamos en la configuración de AWS, obviamente. Acá nosotros vamos a poder controlar todo lo que viene siendo la dirección IP, como dije anteriormente, todo lo que viene siendo los hosts, qué tipo de dirección IP va a tener un determinado servicio, si va a ser público o privada, el tema de configuración de ruteo, de los gateway. Por ejemplo, cuando queremos salir de una red en específico, vamos a tener que utilizar un gateway para poder saltar de esa red a otra. No sé, por ejemplo, en nuestra red de AWS queremos buscar un recurso público en internet. Bueno, vamos a tener que utilizar un gateway porque lo necesitamos para hacer ese salto. Si no, no vamos a poder. Aparte de eso, bueno, el tema de ruteo, la configuración de seguridad que le tengo que poner a nuestra red, obviamente, la creación de sus redes. Bueno, todo eso ya lo estuvimos viendo en videos anteriores, pero bueno, es simplemente ese repaso. Después crear una conexión de red privada virtual o VPN, que esto obviamente nos va a servir para, por ejemplo, conectarnos a un servidor en específico, a una base de datos. Sí o sí necesitamos de una VPN o también podemos utilizar un SSH, que eso también es muy cómodo. Bueno, el tema de VPN ya hice un video aparte, así que también lo pueden ir a ver, pero bueno, básicamente es una conexión privada que lo único que hace es evitar que nos hackeen la información o nos roben información, ya sea de los servidores de la base de datos o de nuestro cloud. Así que bueno, eso sería un concepto aproximado de lo que viene siendo VPC. Después, ¿para qué sirve VPC? Bueno, ya mucha lógica tiene, o sea, creamos una nube dentro de nuestro contexto de Amazon, o sea, nosotros dentro de Amazon tenemos una región, que dentro de la región tenemos nuestras zonas de disponibilidad o Availability Zone, que bueno, básicamente lo que nos permite es que dentro de esa zona de disponibilidad o región nosotros tenemos la posibilidad de crear la VPC. Ya dije que la VPC es la forma de crear las redes o espacio de redes privadas de la nube, por lo cual si por ejemplo nosotros tenemos en la región de Brasil, tenemos una sección de la empresa, por ejemplo, que está desarrollando una aplicación específica, una app, podemos dentro de esa zona de disponibilidad y dentro de esa región crear una VPC de forma privada para que, bueno, por ejemplo, los equipos de tanto de QA como test y los que desarrollan la aplicación tengan por así decirlo, sus direcciones lógicas privadas y propias para no tener después problemas con seguridad y con el resto de configuraciones de AWS.
Bueno, permite controles de acceso personalizado y configuraciones de seguridad para sus recursos. Eso es bastante obvio. Después, las características más comunes de lo que viene siendo una VPC es, bueno, una red virtual dedicada a su cuenta de AWS. Requiere un espacio de dirección IPv4. Bueno, también existe la dirección IPv6, pero bueno, eso no es muy común de utilizar. Permite crear rangos de CRDRI específicos para que ocupen sus recursos. Y también proporciona reglas de acceso estrictas para el tráfico entrante y saliente. Una VPC puede alojar recursos de cualquier zona de disponibilidad, como dije anteriormente. Nosotros tenemos la región y dentro de la región tenemos varias zonas de disponibilidad o ability zone. Por ejemplo, en este caso tenemos la imagen que tenemos tres zonas de disponibilidad diferentes, A, B, C, y que bueno, nosotros dentro del contexto de este podemos crear dentro de la región nuestra VPC. Elementos y límites de una VPC. ¿Cuál es el límite de una VPC? Bueno, pues, básicamente la pregunta sería, ¿puedo utilizar toda la dirección IP que asignan a una subred? Y la respuesta es que, bueno, Amazon se reserva las cuatro primeras direcciones IP y la última dirección IP de cada subred para las redes de IP. Esto ya lo estuve hablando en un video de qué es una dirección IP. Lo subí hace como un par de meses. No mucho, pero bueno. Después tenemos otra pregunta que es, ¿hay un límite de cantidad de VPCs? Y bueno, la razón es que Amazon nos da un máximo de 5 VPC por región por defecto. Lo que quiere decir es que nosotros podemos tener o una VPC para toda la región o podemos tener varias VPC para toda la región, pero dentro de esa VPC tenemos diferentes zonas de disponibilidad. Si deseamos más, debemos solicitar una ampliación por parte del soporte, pero bueno, eso ya depende del tamaño de la empresa y la configuración. Bueno, en este caso vamos a estar hablando que es AWS Subnet. Ya la palabra dice que es subredes o la división de las redes. Una subnet en AWS es una subred, un segmento o una partición de rango de dirección IP. Que bueno, o sea, los conceptos son los mismos que red informática. Lo único que cambia es que está más dirigido al mundo cloud de AWS. Pero bueno, acá dice que básicamente una dirección IP nosotros podemos dividirla en diferentes subredes, que ya subí un video cómo hacer eso dentro de lo que viene siendo la VPC. Y bueno, podemos aislar diferentes grupos de recursos en cada subred. Por ejemplo, si tenemos una subred, una red que dentro de la subred queremos que esa subred sea para un campo específico de la empresa. Por ejemplo, tenemos un edificio de la empresa. El edificio de la empresa utiliza una red y nosotros tenemos que dividir esa red en subredes para que diferentes campos de la empresa, por ejemplo, administración, marketing, etcétera, cada uno tenga su subred. Bueno, es fácil. Dividimos las subredes y cada uno tiene su correspondiente subred dentro de esa red principal. Después tenemos los límites de subnet, que son las subredes, son un subconjunto de bloques de VPC. Los bloques de subredes C y DR no se pueden superponer. Cada subred recibe complemento dentro de una zona de disponibilidad. Bueno, ahí me confundí. En realidad dice que cada subred reside completamente dentro de una zona de disponibilidad. Por lo tanto, si nosotros queremos salir de esa zona de disponibilidad, no vamos a poder si estamos dentro de esa subred. Y después, una zona de disponibilidad puede contener varias subredes, obviamente, porque como dije, si nosotros tenemos la red principal, que sería dentro de esa zona, tenemos el edificio de la empresa. Entonces, dentro de esa zona vamos a tener todas las subredes dentro de la misma red que tenemos en esa zona de disponibilidad. Después tenemos el límite, que es lo que nos da AWS, que bueno, se reserva las primeras o las principales 5 direcciones IP de cada subred. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene siendo route tables.
¿Qué es? Bueno, básicamente una route table requiere para dirigir el tráfico entre los recursos de VPC. Esto es lo que direcciona la información de dentro del conjunto de información y redes y subredes que tenemos en la VPC. Lo que hace es transmitir esa información. Por ejemplo, si yo tengo una zona de disponibilidad en una región y lo quiero enviar a otra región, pero en diferentes VPC, bueno, en ese caso voy a tener que utilizar un gateway, pero dentro de ese mismo contexto tengo el route table. O, por ejemplo, yo quiero enviar de una dirección IP a otra dirección IP información, bueno, eso se hace a través del route table. Después dice que, bueno, cada VPC tiene una tabla de ruta principal. Puede crear tablas de ruta personalizadas. Todas las subredes deben tener una tabla de enrutamiento asociada. Y práctica recomendada utilizar tablas de enrutamiento personalizadas para cada subred. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo subnet pública y privada. O sea, subred pública y privada. Que bueno, no tiene mucha lógica, ya con la palabra ya uno se puede dar cuenta, pero bueno. Una public subnet o subredes públicas incluyen una entrada de tabla de ruteo a una puerta de enlace de internet para admitir el acceso de entrante de información o saliente dentro de lo que viene siendo la nube pública, que en este caso sería interno. O sea, si yo dentro de mi, mi red quiero obtener información de internet, voy a tener que utilizar una subred pública en el caso de estar utilizando la subred. Y en el caso de estar utilizando una subred privada, bueno, ese sería el caso contrario, que no vamos a estar buscando información en el exterior, sino que, bueno, lo vamos a estar haciendo dentro de la misma VPC privada que tenemos en la empresa. Acá dice que no tiene una entrada de tabla de ruteo a una puerta de enlace de internet. No son directamente accesibles desde la internet pública. O sea, si yo, por ejemplo, de internet, desde otra computadora que no está dentro de ese contexto de VPC, me quiero conectar dentro de esa VPC o su red de esa dirección IP, no me va a dejar por el tema de seguridad que uno ya la haya configurado. Bueno, por otro lado, Elastic Load Balancer, que es, bueno, en contexto de VPC se utiliza mucho esto de Elastic Load Balancer porque, bueno, es un servicio que nos proporciona AWS para balancear el ruteo y todo lo que viene siendo las direcciones IP. Y bueno, acá dice que el mismo es un full administrador que nos permite poder dirigir el tráfico a servicios como S2, contenedores, servidores locales, etc. Gracias al Elastic Load Balancer o ELB, podemos balancear el tráfico de manera equitativa, o sea, no en el sentido de que el tráfico va a ser dividido de forma, por así decirlo, igualitaria o como le quieren decir. Por lo cual, bueno, entre nuestros servidores a una medida que agrega más de estos, o sea, si por ejemplo yo tengo dos servicios dentro de la misma VPC y justamente los dos son dos bases de datos diferentes, obviamente el load balancer lo que va a hacer es dividir esa información en partes, por así decirlo, equivalente, por así decirlo, para que, bueno, no, de un servidor no tenga, o un servicio no tenga tanta carga que el otro. Funcionalidad de un load balancer, bueno, distribuir el tráfico en varias instancias S2 dentro de la zona de disponibilidad. Admite comprobaciones de estado para detectar instancias de Amazon S2 en mal estado. Admite el enrutamiento y el equilibrio de carga del tráfico, ya sea con los diferentes protocolos, ya sea HTTP, SSL, etcétera, a instancias S2, Amazon. Tipo de balanceadores, bueno, acá tengo una tabla que nosotros lo podemos configurar dentro de la consola de AWS, pero bueno, ya creo que dependiendo del que nosotros seleccionemos, se nos va a generar un cierto costo, por lo cual, bueno, eso ya depende de cada uno.
comprobaciones de estado dentro del Elastic Load Balancer. Bueno, un balanceador se posiciona sobre toda la región, permitiendo que el ELB use toda la zona de disponibilidad que tenga dentro de la región. Gracias a esto podemos tener un balanceador que direcciona el tráfico proveniente de Internet o de instancias S2 que se encontrarán distribuidos dentro de diferentes zonas de disponibilidad. En este caso, en caso de que un S2 falle, lo que hace el load balancer es direccionar el tráfico que iba a ese S2 o servidor a el resto de load balancer, o mejor dicho, no load balancer, sino S2 disponibles dentro de la región para, bueno, equilibrar la información y que no se caiga el servidor, por así decirlo. Ahora vamos a hablar de Application Load Balancer, componentes de una ALB o Application Load Balancer, que bueno, sería diferente al que vimos anteriormente, que era el ELB o Elastic Load Balancer. Bueno, en este caso sería algo más diferente porque acá estamos viendo que es como que tenemos el Load Balancer y dentro del Load Balancer tenemos los que están escuchando el balanceador, y dependiendo de lo que entre la información va a ir separando en diferentes objetivos dentro de los servicios. Pero bueno, acá ya nos dice un poco de qué es, por ejemplo, el target group, que sería toda esta parte de la imagen, y sería el destino que se utiliza para direccionar solicitudes a uno o varios destinos registrados. Sería, por ejemplo, este conjunto de objetivos. Y por último tenemos lo que viene siendo Network Load Balancer, componentes de un NLB. Bueno, ahí no se nota, no se va a notar mucho ahí lo que dice, pero bueno. Acá dice que es un equilibrador de carga de red, tomando decisiones de enrutamiento y de equilibrio de carga en la capa de transporte TCP. Que bueno, esto pertenece al modelo OSI, que yo hice un video de qué es modelo OSI y justamente nombro este modelo de TCP, así que bueno, lo pueden ir a ver también. Y bueno, básicamente dice que es la cuarta capa del modelo de interacción del sistema abierto, que sería OSI, cuando el equilibrador de carga recibe una solicitud de conexión. Lo que hace esto es seleccionar un destino del grupo y lo que hace es, de forma predeterminada, intenta abrir una conexión TCP al destino y ahí, bueno, poder en el puerto especificar en la configuración el oyente que va a tener esa información. Para aumentar la tolerancia a fallas de las aplicaciones pueden habilitar el equilibrio de carga entre las zonas de disponibilidad, lo que permite que el equilibrador de carga distribuya el tráfico entre los distintos registrados en todas las zonas de disponibilidad habilitadas. También puede configurar verificaciones de estado que se utilizan para monetizar el estado de los objetivos. Bueno, ahí me confundí, sería monitorear. Y aparte de eso, bueno, todo lo que viene siendo el balanceo de carga puede enviar solicitudes solo a los objetivos en buen estado. O sea, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si hubo un problema dentro de lo que viene siendo el contexto de la red que tenemos dentro de una zona de disponibilidad, lo que hace esto de Network Load Balancer es agarra la información, si ve que uno está en mal estado, no le envía la información ahí, sino que lo divide en el resto de redes que tengamos disponibles, pero que, bueno, en ese caso estén en buen estado para poder recibir esa información.